De la sección del día domingo podemos descubrir, aprender algo muy interesante. En este día, la lección, el apóstol Pablo nos presenta cuál era su filosofía de vida, su filosofía de fe, donde estaba cimentada, basada su fe. Y él se encuentra con lo que podríamos decir era un desafío. Resulta que en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo estaba llevando el mensaje del evangelio, se encontró, podríamos decir, con dos tipos o dos grupos de personas. Estas fueron su audiencia. El primer grupo era el grupo de los judíos, o sea, los israelitas. Y el segundo grupo eran los gentiles, o sea, aquellos que no eran del pueblo de Israel. Y en este día la lección nos lleva a 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Escuchen lo que la Biblia dice con relación a este tema. Dice aquí el apóstol Pablo, porque los judíos piden señales. Oiga bien, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La cultura griega era mucha sabiduría, filosofía, ciencia, matemática y todo esto que tiene que ver con el conocimiento. Pero para los judíos ellos pedían señales, demostraciones, cosas que fueran extraordinarias y que mostraran a ese Dios en el cual ellos creían. Pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo. Oiga bien, ese era el mensaje de Pablo. Predicamos a Cristo. Para los judíos, ciertamente es tropezadero. Y para los gentiles, o sea, los no judíos, esto es locura. Oiga bien, para los judíos Cristo era tropezadero. Y para los gentiles, o sea, los griegos o los gentiles, que no eran israelitas, era locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí podemos ver grandemente que los judíos pedían señales. ¿Por qué? Porque desde el Éxodo el pueblo de Israel vio las señales. Entonces ellos se acostumbraron a ver señales y querían ver a Dios solamente a través de las señales. En el caso de los griegos eran solo filosofía, ciencia, arte, matemática, ciencia, todas esas cosas. Entonces para ellos hablar de un Dios como Cristo era locura. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura helenística los que eran dioses eran los que eran los líderes. Eran dioses los que estaban reinando, los que lograban ganar la guerra y a través de la fuerza se imponían en el poder. Esos eran deificados y algunos de ellos técnicamente podríamos decir que fueron deificados, canonizados o hechos dioses. Dice aquí, desde el Éxodo los judíos pedían señales. Dios debería darse a conocer mediante señales, maravillas y milagros. Esa era la mentalidad de los judíos. Pero para los griegos ellos querían sabiduría. Por cerilla filosófica y científica, los griegos buscaban una base racional para sus creencias, algo que pudiera satisfacer la sabiduría humana. Pablo se desarrolló con esta base, agarró esa herencia y esa cultura espiritual y la tumbó. Pero él presentó, dice, proclamar a Cristo crucificado, y los que deseaban señales las encontrarían en la vida y en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva. O sea, quien buscara señales, ya estaban dadas las señales. Cristo ya había mostrado todas sus señales. Para los judíos era tropezadero, para los gentiles Cristo era locura. Así es que sean judíos o sean griegos, ellos tenían que conocer, tenían que entender el poder de Dios. Y Dios es la sabiduría. De tal manera que los griegos y los judíos tenían que entender sobre esta base lo que era el conocimiento de Dios. Así es que cuando Pablo predicaba a los judíos, presentaba la historia de Israel y todo podemos decir, el marco histórico de cómo Dios vio a su pueblo y que Cristo era el Mesías, el que el pueblo de Israel esperaba. Cuando le hablaba a los gentiles, o sea, a los griegos, el mensaje incluía a Dios como el creador, como el sustentador y también como un juez, porque esa es la mentalidad de los griegos o la mentalidad de los gentiles. También presentaba a Dios o a Cristo desde la entrada del mundo con el pecado, la entrada del pecado al mundo y la salvación por medio de Jesucristo. La pregunta es, ¿en qué está basada tu fe? ¿Cómo está la base de tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿En qué está fundamentada esta fe? Bueno, algunos dicen, bueno, yo tengo un estilo de vida y como esto y bebo esto y esto. Ese es un estilo de vida saludable y eso está bien. Pero para hablar de la vida cristiana
es el estilo de vida cristiana, es diferente. Así es que Dios es nuestro creador, Él es el sustentador, Él es el juez y va a juzgar un día. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado, todos pecamos y entonces Él, al saber que todos estábamos perdidos en pecado, mandó a Cristo y ahora se predica el Evangelio, que es poder de Dios y sabiduría. Esto tenía que entenderlo los griegos y los judíos, y tú y yo también tenemos que comprenderlo. Continuemos con la lección en el día lunes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es soldados y atletas.